Bueno, ¿sí o no? Hola, ahora sí, ahora sí. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Qué tal la sombrita del árbol? ¿Ya mejoró? Vamos mejorando cada semana. Espero que los de la transmisión también nos tengan paciencia mientras terminamos de coordinar todos los ajustes de nuestro cambio. Nos falta un pedazo de techo, pero ahí vamos. Estamos orando para más sombra, pero estamos orando, estamos orando. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tal estuvo la semana en cuanto al clima? ¿Estuvo mejor, sí o no? Por lo menos aquí en Santa Marta estuvo mejor. Hoy tengo una idea interesante y es que ¿cuántas veces usted se ha sentido abandonado? ¿Ustedes saben que son una de las heridas más comunes en la infancia? La herida de abandono. ¿Se han visto los niños llorando cuando los dejan en el jardín y llora? Bueno, ahí él está llorando, ¿por qué? Porque se siente abandonado, porque siente que los papás se fueron y que no lo quieren y que no van a volver. ¿Cuándo se le quita el llanto? Cuando se da cuenta que la mamá a las 4 horas llega por él y al otro día vuelve y llora. Pero ¿cuándo se le quita el llanto? Cuando vuelve y llega la mamá. Y a los 3 días ya sabe que cuando llegue la mamá, o sea que se va la mamá, pero no pasa nada porque va a llegar al rato. Ya no se asusta, ya superó ese proceso. Pero conocen personas que son aprensivas, que tienen esa como dependencia malsana de otros, que necesitan estar ahí con el otro porque si no entonces no pueden. ¿Conocen ese tipo de relaciones que hoy mal llaman relaciones tóxicas, que son codependencias emocionales? Bueno, eso es una herida de abandono mal gestionada. O sea, esa persona tuvo una herida de abandono y cuando grande, ¿cómo se ve? Aprensiva. No quiero que me deje. Y si me deja, mejor dicho, aquí nos matamos, pero, o sea, sí, es una locura. ¿Conocen personas así? Bueno, pues imagínense que Jesús no sufría de eso. Pero vamos a estar en la noche en la que lo abandonaron todos sus parceros, en la que lo abandonaron todos sus seguidores, en la que las personas que él sanó se alejaron y le dieron la espalda. O sea, no estamos hablando solamente de personas que él amaba y que no estuvieron para él. Estamos hablando de personas que él les sirvió, les amó, les sanó en muchos casos y en ese momento le dieron la espalda. Ayúdenme a leer el título de la enseñanza de hoy. ¿Cómo se llama lo que está ahí en rojito abajo? Dice, cuando todos fallan, Cristo permanece. Porque cuando todos fallan, Cristo permanece. El asunto es que a veces nosotros creemos que la fe se basa en nuestras propias capacidades. A veces creemos que nuestra fe se basa en la capacidad que tenemos de permanecer siendo fieles. ¿Usted alguna vez ha tenido ese dilema? Que se propone hacer algo, no sé, voy a hacer mis devocionales todos los días. Pongo la alarma, me voy a levantar a hacer mis devocionales a las 5 de la mañana. Y lo hace 3 días y al cuarto día, ¿qué pasa? Que se le hace tarde, se trasnochó, lo que sea, pero no lo hace. Y entonces usted comienza a sentirse mal y pasan 8 días y se siente peor y entonces ahora ya ni para qué los hago devocionales y llega usted pensando que ya como que Dios se puso bravo con usted porque no hizo los devocionales. Como que Dios está ya, ay, terrible usted que no hizo los devocionales. O sea, conocemos tan poquito la fidelidad de Dios que creemos que es como si fuera nuestra fidelidad, porque nuestra fidelidad es condicional. ¿O no es así? ¿Se han visto? O sea, alguna vez, bueno, los que tenemos hijos, más de un hijo, uno traía un pan de esos grandes a la casa. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el problema de ese pan? ¿Quién lo va a partir? Yo conozco una amiga que ella dice que iba y buscaba una regla y lo medía y lo partía para darle a la hermana ni un poquito más ni un poquito menos. Lo justo. Esa es otra herida, ¿sí sabían? Esa es la herida de la injusticia. Cuando alguien tiene esa herida de indignación, que está molesto, es porque siente que algo injusto pasó. Oiga, ¿y qué más injusto que castigar al inocente? ¿No les parece injusto eso? ¿Y quién más inocente que Jesús? Y estamos entrando en la última noche, en la noche más oscura de la historia. Este pasaje de Mateo 26, que es el que vamos a estudiar hoy, del versículo 47 al 75, nos va a hacer una radiografía de 4 tipos de corazones. Entonces vamos a ver el corazón de un Judas traicionero, mentiroso, sí, era una canción así, ¿no? Y vamos a ver los discípulos que huyen,
el corazón de los discípulos que huyen, pero vamos a ver también el corazón de los líderes religiosos que quieren a toda costa cumplir su cometido. Y vamos a ver también el corazón de Pedro, que es el discípulo que cree que puede ser discípulo de Jesús desde lejos. Y esa es la posición más peligrosa. La posición más peligrosa es creer que usted puede ser discípulo de Jesús sin comprometerse, porque ahí es cuando va a resbalar. Ahora, ¿qué nos permite entender esta escena, esta vivencia que vamos a ver hoy del relato de Mateo? Que este capítulo no está hablando de esos primeros 3 o 4 tipos de corazones de gente que traicionó, que hirió, que abandonó, porque pues eso podríamos verlo en cualquier estado de Facebook de cualquier amiga traicionada, ¿sí o no? O en cualquier estado de Facebook de cualquier esposa engañada, de cualquier esposo maltratado, que comienzan a escribir los indirectas, lo que no le dice la esposa en la casa lo comienza a poner en los estados. ¿Sí? ¿Se han visto? ¿Conocen gente así? Y uno dice, venga, y si madura, le provoca llamarlos y dice, venga, y si madura un poquito nomás, que ya tiene 40, madure por favor. Pero no, a veces somos así y eso es otra manera de evadir nuestras propias emociones. ¿Será que eso es lo que le está pasando a los discípulos? No lo sé, chan, chan, chan. Vamos a aprenderlo más tarde cuando leamos el texto. Pero lo que sí estoy seguro es que el corazón de Jesús no tenía ninguno de esos traumitas. Y por eso vemos que aunque todos fallaron, ¿quién permaneció fiel? Jesús. Hasta cumplir su propósito. Permaneció leal, fiel, e incluso nos muestra cómo en esta escena Jesús no solo nos da ejemplo de cómo ser leal, sino que Él mismo nos muestra cómo hay un propósito incluso en nuestras caídas. Y esto es muy poderoso, porque vemos que Él está en el Getsemaní. ¿Se acuerdan del último versículo? Creo que me acompañan a leer el versículo 46 de Mateo 26, que fue el último que leímos la semana pasada, donde Jesús le está diciendo a los discípulos, esto está en la página 1101 de la Biblia PDT, dice, levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. O sea, está en el Getsemaní después de la cena, después de haber compartido un tiempo con sus discípulos, después de haberles lavado los pies, después de haberles servido, de haberle lavado los pies a Judas. ¿Se acuerdan que veíamos que Judas estuvo entre los que fueron beneficiados de la lavatón de pies? Y entonces Judas, Jesús dice, aquí está el que me traiciona. Y en el siguiente versículo, el versículo 47 dice, mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. El que lo traicionaba les había dado una señal diciéndoles, al que yo salude con un beso en la mejilla, ese es, arréstenlo. Qué fea manera de traicionar, ¿sí o no? Con un beso. Qué fea manera de traicionar a quien le ha enseñado por 3 años cómo vivir una vida que honre a Dios. Ahora, todos miramos a Judas y decimos, uy, terrible, mucho Judas, ¿sí o no? O sea, Judas, algo interesante. Le decía hace poquito a alguien que hay un nombre muy lindo en la Biblia. ¿Sí saben cuál es ese? Es lindo el nombre, pero nadie se lo pone a los hijos. ¿Por qué? Vamos, usted me va a responder la pregunta. El nombre lindo, que me parece bonito, lo que significa es Caín. ¿Sí saben qué significa Caín? Significa hijo de Dios o bendición de Dios. Eso significa Caín. Pero ¿por qué nadie le pone Caín al hijo? ¿Por qué? Porque el nombre quedó marcado con la historia de un Caín que mató a su hermano. Entonces uno le pone nombre de Caín al hermano, al hijo, pensando en los otros hijos. No vaya a que también los mate. Pero realmente lo que uno hace es que tiene un preconcepto de un nombre. Porque le aseguro que ni ustedes habían ido a buscar qué significa Caín. Simplemente Caín, uy, ¿qué significa? Matón de hermanos debe significar Caín, ¿sí o no? Eso es lo que todo el mundo se imagina, pero realmente ¿qué significa Caín? Hijo de Dios o bendición de Dios, imagínense. De ahí viene la idea de que los hijos son la bendición. Imagínense. Pero lo cierto es que estamos amarrada nuestra mente y nuestro recuerdo de ese nombre a esa historia. ¿Y por qué nadie le pone Judas a su hijo? Porque Judas se volvió sinónimo ¿de qué?
sinónimo de traición. Pero, ¿y será que Judas fue el único que traicionó esa noche? ¿Será que Judas fue el único que falló esa noche? Pedro, Mateo, todos los otros. Los que lo dejaron botado mientras él decía, acompáñenme a orar. A Pedro le advirtieron que no. Pero ¿por qué solo recordamos a Judas como el retraicionero? Hoy vamos a tratar de resolver esa duda. Pero quiero que pensemos algo. Jesús viene al Getsemaní y le dice a ellos que no, le dice a Dios que no sea mi voluntad sino la tuya. Y le dice a sus discípulos, levántense porque ya llegó el momento, ya me van a entregar. Ahora, en ese preciso instante comenzamos a entender algo. Todos esa noche fallan. Judas falla, Pedro falla, los discípulos fallan, los líderes fallan, la justicia falla porque le hacen un juicio ilegal, los religiosos fallan. Pero ¿quién es el único que no falla? Jesús. Porque gracias a Dios, si su salvación y la mía dependiera de su fidelidad o la mía, ¿sabe dónde estábamos todos? En Chuquilandia. Dígale ahí al que tiene al lado, gracias a Dios su salvación no depende de usted. Dígale. Porque si hubiera sido por los líderes religiosos, en la mala. Por los líderes del pueblo, por la justicia del pueblo. Por eso es que es tan terrible cuando en esta época loca, de elecciones locas, de gente loca queriendo dividir el país y gente loca dejándose dividir por ideas e ilusiones absurdas, es tan coherente, tan pertinente este mensaje. Porque si ponemos la esperanza en los líderes, van a fallar. Si ponemos la esperanza en los líderes religiosos, van a fallar. Si ponen la esperanza en la justicia, va a fallar, porque ahí vemos que la justicia falló. Si ponemos la esperanza en nuestra propia capacidad de hacer justicia. Si no me creen, busquen la historia de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla trajo la paz a Colombia en medio de que se estaban matando los liberales y los conservadores. Y casi que de unanimidad toda la gente pidió que él fuera el presidente y lo aceptaron como presidente. Duró 4 años, pero esos 4 años se volvió un dictador. Porque cualquiera que dijera algo en contra de él, de una vez lo iba destituyendo, lo iba demandando, iba poniendo un decreto, lo iba metiendo preso. Busquen la historia, eso no es nuevo, eso ha pasado. Porque lo que está mal es el corazón del hombre. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios y nuestra confianza en Él, entonces no solo no vamos a ser defraudados, vamos a entender que sin importar lo que pase del techito azul ese que está allá arriba para abajo, de ahí para arriba, ¿quién está gobernando todo? En el que yo tengo mi esperanza, que se llama Dios. Por eso es que tenemos que tener claro que aunque todo falle, ¿quién es el único que nunca falla? Interesante este mensaje, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tal si pensamos en esa idea? Ayúdenme a leerlo ahí otra vez, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando todos fallan, Cristo permanece. Esta idea me encanta. Hace poquito alguien me preguntaba que cuál era mi postura política y no sé qué, y puse una canción de rap por ahí que me gusta en mis redes sociales, de Redimidos, porque esa canción describe claramente mi postura política. Y es que todos quieren un cambio, de izquierda, derecha, de abajo, del centro, de arriba, de todo lado, pero nadie quiere ponerse las botas y hacer lo que tiene que hacer. Y el único que se puso las botas para solucionar el verdadero problema de la humanidad, ¿sabe quién fue? Bueno, se puso las chanclas porque en esa época no usaban botas. Fue Jesús. Y nosotros deberíamos, si decimos que somos discípulos de Él, ¿hacer qué? Seguir sus pasos y hacer lo que corresponda en donde estemos para llevar a personas a solucionar el verdadero problema que tiene la humanidad en la mala, que no es la injusticia. Eso es un síntoma. Que no es las guerras, que no son los abusos, que no es el hambre, que no es no cuidar la naturaleza. No, esos solo son los síntomas. ¿Realmente el problema cuál es? ¿Realmente la enfermedad cómo se llama? Pecado. La enfermedad se llama que mi corazón tiende de continuo al mal. Ah, pero solo el mío, ¿sí o no? El de ustedes no. El de ustedes tiende de continuo al bien, ¿sí o no? ¿O será el de toda la humanidad? Entonces se dan cuenta que la solución no está en ninguna otra cosa más que en Jesús. Ahora, cuando entendemos eso, me gustaría que pensáramos en algo y es, ¿qué necesidad tenemos nosotros de permanecer conectados con Jesús? Mire, el árbol, si ven ese negrito que tiene ahí abajo, era una rama. Y esa rama llegaba casi hasta el techo de la casa.
Y cuando determinamos que íbamos a hacer acá el auditorio, lo primero que tocaba hacer era cortar las ramas del árbol. Y entonces usted se imagina la protesta que hubo en esta iglesia. ¿Cómo va a cortar el árbol, pastor? Pues no voy a cortar el árbol, lo voy a podar. No, pero no lo corte porque los mangos, porque se acaba el árbol, pero calmaos, que le voy a cortar 3 ramas que están además llenas de bichos y que toca arreglarlo. Eso le hace bien al árbol. Ese día quedó el árbol todo espelucado, así todo. Salió aquí un montón de... Pero la rama que quitamos del árbol, hoy da mangos, da frutos. No, ya debe estar súper seca. Pero el árbol que quedó ahí conectado a la tierra y que le hemos echado agua y que le hicimos una materita y que le echamos un coso para curarle las heridas que le hicimos con la motosierra y lo arreglamos. Mire todas las hojas que ahora tiene y las ramas que ahora tiene. Y ahora ya no solo está como a 6 metros este árbol, sino que comenzó como a crecer más, pero así como en circulito allá arriba. ¿Sí se dan cuenta lo hermoso que es Dios y el diseño de Dios? Pero si yo no hubiera podado ese árbol, ¿qué hubiera pasado? Que eso de allá arriba nunca hubiera pasado. Oiga, imagínense que la Biblia dice que ustedes y yo somos como un árbol y que el jardinero es Dios y es el que poda los árboles. ¿Cuántas veces nosotros, no, no, Dios, no me quite esa rama, no, no, no me quite esa rama, no, no, y Dios, parce, que toca para que se ponga bonito? Y nos podan lo que no nos gusta, o nos podan lo que nos gusta, ¿qué será? Yo creo que como esa rama. Todo el mundo quería colgarse, yo no, porque esa rama quita visibilidad, está llena de cositos de esos, de bichitos de esos que no creo cómo se llamaban. Toca cortarla. Y duré orando como 6 meses para que no se muriera el árbol. Porque le iba a quitar medio árbol. Yo, Dios mío, y te traje cositos. Porque yo no soy el buen jardinero que es Dios. Yo estoy seguro que si Dios lo coge a usted, que quite esa rama, que le quito esas hojas secas, que le quito esa rama que no da fruto, Dios no está jugando, pero nos gusta. Pero ¿cuál es la única manera de dar fruto? Y un buen fruto, siendo podados. Y hoy venimos a una poda, pero ya no del árbol, sino de todos estos chamicitos que estamos acá. Porque eso es lo que hace Dios con su palabra. La Biblia dice que su palabra es más constante que toda espada de 2 filos. Y yo creo que esa espada es la que nos poda las ramas, nos va como peluqueando el árbol, para que demos mucho fruto. ¿Qué tal si me acompañan a orar para que nuestro jardinero celestial nos pode el corazón? Padre, te pedimos hoy que nos ayudes, Dios, a poder disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, poder entender esa radiografía de estos corazones, Señor, pero sobre todo entender tu fidelidad. A entender que alejados de ti nada podemos hacer, Señor, y fuera de ti nada somos. A entender que si nos permitimos alejarnos de tu verdad, Señor, para conectar con lo que nos apasiona, con lo que nos gusta, con lo que deseamos, simplemente nos vamos a estar alejando del tronco que nos da vida, que eres tú, Jesús. Ayúdanos, Dios, hoy a entender que no depende de nuestra fidelidad, que la fidelidad es la tuya, Señor, que toda nuestra vida cristiana depende de estar conectados contigo, de permanecer en ti, Señor. Te alabamos, Dios, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 26, versículos 47 al 75. Hoy vamos a acabar de estudiar el libro de Mateo. ¿Eso qué significa? Que ya casi acabamos el Evangelio de Mateo, nos quedan 2 capítulos. Así que ya tienen ahí su Biblia, por favor, abran su Biblia. ¿Quién me va a ayudar a leer allá? Arelis nos va a ayudar a leer hoy. De una Arelis ahí para que se estrene hoy. Entonces, ya tienen su Biblia ahí. ¿Qué nos gusta hacer acá? Si usted no tiene Biblia, siéntese al lado de otro que sí tenga. Si no tiene, levante la mano que le prestamos una. Pero lo importante es que leamos la Biblia, porque aquí tenemos un eslogan en la iglesia que me gusta mucho y es: no coma cuento, coma Biblia. Porque el que come Biblia, no come cuento. ¿Listo? Entonces dígale al que tiene al lado: no coma cuento. Dígale, míralo a los ojos y dígale: no coma cuento, coma Biblia. ¿Listo? Ya la tienen ahí. Entonces vamos a leer
antifonalmente. ¿Eso qué significa? Que yo leo un versículo, ustedes leen otro y los de internet leen todos, porque ¿quién los manda a nuestra cara? Mentiras. Vamos a leer todos el texto, ¿listo? Entonces, Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante. Arranco a leer yo los impares y ustedes leen los pares. Dice: mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. Y el que entraba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese prenderle. Ah, es otra versión. Ya, perdón. Inmediatamente Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro. Y le dio un beso en la mejilla. En el 50. Jesús le dijo: ¿Dónde está? ¿Este? No. 49. Sí. Inmediatamente. Ah, ahí no está el 50. ¿Verdad que no? el versículo 50. Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrastraron. Lo arrestaron. Perdón. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Jesús le dijo: pon tu espada en tu lugar. Todo el que pelea a espada morirá a espada. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumpliría lo que está en las Escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma? En ese momento Jesús le dijo a la gente: ¿es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes? Todos los días estaba yo sentado enseñando en el área del templo y no me arrestaron. Sin embargo, esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Luego todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos líderes. Pedro seguía a Jesús a cierta distancia. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban alguien que diera falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron condenarlo. Finalmente 2 hombres vinieron y dijeron: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: ¿acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. Me perdí. El 65. 65. El sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo: él ha ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen, ustedes acaban de oír semejante ofensa. ¿Qué piensan? Ellos respondieron: es culpable y merece morir. Luego le escupieron a Jesús en la cara. Ay, Dios mío. Volver a leerlo por si no quedó claro. Luego le escupieron a Jesús en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban cachetadas. Y decían: demuéstranos que eres profeta, Mesías, dinos quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús en Galilea. Pero Pedro lo negó frente a todos diciendo:
no sé de qué estás hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y le dijo a los que estaban allí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró, no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: tú realmente eres también uno de ellos. Se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no lo conozco. En esos momentos cantó el gallo. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Tremenda historia, ¿sí o no? ¿Alguna vez la habían leído así directamente de la Biblia o solamente vieron las películas de Semana Santa? Porque tristemente nos perdemos la veracidad de la historia. Y aparte hay datos muy interesantes que hoy vamos a entender allí. Por ejemplo, ¿por qué le escupieron la cara y le dieron bofetadas y le daban puños y le daban cachetadas y le decían: ¿quién te pegó? A ver, a que no adivina quién le pegó. ¿Por qué? Imagínense que en Marcos 4 dice, creo que es Marcos 4, pero en el libro de Marcos dice que le vendaron los ojos. O sea que lo tenían vendado. Imagínense lo interesante que a usted lo lleven a un juicio y le venden los ojos para que no vea quién lo condena. ¿Será que es un juicio legal? Ahora, cuando entendemos esto, quiero que pensemos en el siguiente concepto. Mientras los hombres abandonan, traicionan, niegan y condenan a Jesús, Él permanece firme y obediente para cumplir el propósito redentor del Padre. ¿Se acuerdan cómo se llama esta miniserie? Camino al propósito. Y sería muy interesante poderles decir: busca tu propósito, saca el campeón que hay en ti, tú eres un campeón, piensa en lo que te gusta, sueña y alcanzarás. Pero eso es basura motivacional, no es Biblia. Eso es pura basura manipuladora para que la gente diga amén, amén, y se llene de emoción. Y después termine todo pidiéndoles plata, ¿no? Porque eso es lo que hacen los estafadores de la fe. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el propósito más poderoso de la humanidad es Jesús en la cruz, para la salvación de la humanidad, para pagar el precio de su pecado y el mío, para solucionar el único problema que el ser humano no puede solucionar. Y es su relación con Dios, su propio pecado. ¿Qué hacer con su tendencia a hacer lo malo que nos contamina la mente, el corazón y el alma todos los días de nuestra vida? Y el único que podía restaurar, sanar, cambiar esa naturaleza se llama Jesús. Y estaba enfocado en su propósito. Yo les pregunto, ¿qué tal ese propósito y ese camino hacia el propósito de Jesús? Chévere, ¿sí o no? ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho: no, a mí esto no me da paz? No, como me han dicho a veces. No, pastor, a mí no me da paz hacer eso. Voy a orar para que el Señor me dé paz. Y uno dirá: ¿pero qué le estoy mandando a hacer? Si le estoy mandando que le predique a su marido, que perdone a sus hijos, que perdone a su marido. O sea, si no le da paz. Pero a veces somos así. Imagínense Jesús diciendo: ay no, Dios, un momento, tacho, ay, a mí no me da paz que me golpeen. No, esto no puede ser de Dios, esto no puede ser del Señor. ¿Ustedes han escuchado personas así? Que comenzamos a condicionar el propósito de Dios de acuerdo a mi comodidad. O sea, si el propósito de Dios me gusta, entonces sí. Si tiene una que otra cosa que no me guste, entonces no. A mí me encanta eso, porque hay personas que utilizan mal la Biblia, ¿no? Para justificar lo que quieren, la mayoría. Pero hay un texto en Juan 14 donde Jesús está hablando de la obediencia al Padre, de someterse a la voluntad del Padre. Ya lo he mencionado varias veces en esta serie de Mateo, ese texto particular. Y Jesús dice que cuando hagan estas cosas, cuando obedezcan al Padre así, entonces cualquier cosa que pidieren, ¿sí o no? Pero también después dice que ellos van a hacer muchas cosas mayores de las que hizo Él. Él está hablando en el contexto de obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre, predicar la verdad del Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahí no está hablando ni de sanar gente, ni de echar demonios, ni de multiplicar peces, ni nada de eso. En el contexto Jesús está hablando de obedecer al Padre y hacer su voluntad. Y dice: y ustedes harán cosas mayores. Pero la gente coge ese texto, lo extrae de una manera mañosa y a esa extracción de ese texto lo coge y lo vuelve
yo voy a hacer cosas mayores que Jesús, pero ¿cuáles cosas? A las que a ellos les gustan. O sea, yo voy a ese versículo para decir que si Jesús sanó, yo voy a sanar mayor que Jesús. Si Jesús curó, yo voy a curar mayor que Jesús. Si Jesús multiplicó, yo voy a multiplicar mayor que Jesús. ¿Usted cree que eso es una bonita manera o una correcta manera de interpretar el texto bíblico? Pero resulta que mucha gente hoy en día busca eso, porque le gusta que le digan eso. Pero cuando yo veo el contexto, yo digo, oiga, y si Jesús en el contexto de obediencia al Padre, de someterse a la voluntad del Padre, de hacer la voluntad del Padre, dice, ustedes van a hacer cosas mayores, y a Jesús lo abofetearon, lo escupieron, le pegaron, se burlaron de él, y a mí me miran feo y me pongo bravo. ¿Será que sí estoy en ese camino? Obedeciendo al Padre. Pero sí que cambia el discurso. Claro, no es tan popular, yo lo sé, sería más popular si yo dijera, saca el campeón que hay en ti. Pero eso no es bíblico. Eso se lo inventó un payaso gringo para manipular a gente ahora. Pero la Biblia no nos enseña eso. Lo que dice es que Dios comienza a exhibir los corazones de esta gente a partir de ver ese sufrimiento. Porque usted se imagina a Pedro, el que acaba de decir, maestro, estoy dispuesto a morir por usted. Y cuando vinieron a arrestarlo sacó la espada, y en el Evangelio de Lucas cuenta que fue Pedro el que hizo eso, y que sacó la espada y le cortó la oreja a Malcom, el siervo del sumo sacerdote. Y eso era pena de muerte para Pedro. A mí me encanta eso, cómo Jesús nos restaura hasta en nuestra tontería. Ahora, cuando Pedro sacó la espada, no creo que le haya tirado el machetazo a Malcom a la oreja. Obviamente le mandó el machetazo a la cabeza. Y Malcom hizo así y le bajó la oreja. Y eso era pena de muerte para Pedro por atacar a un soldado. ¿Qué debía haber? Y un soldado del sumo sacerdote. ¿Y qué hace Jesús? Recoge la oreja, le quita, no sé, bueno, no sé cómo, pero se la pega. Por lo menos le quita la tierra, yo me imagino. Se la pega, pues estaban en un huerto, tenía que haber tierra. Se la pega a Malcom y le dice a Pedro, guarde la espada, que no es así. Porque el que quiere matar a espada va a morir. Por eso es que es tan absurdo escuchar hoy gente decir que quiere la paz haciendo la guerra. O que quiere la paz saliendo a quemar el país. Son tan estúpidos de verdad. Son tan incoherentes para decir, queremos la paz, no queremos la guerra, pero si no gana mi candidato, quemamos el país. ¿Eso no es una tontería? Pero ese es el corazón humano. Así somos. O sea, no quiero la guerra cuando yo no la controlo. Es una locura, ¿sí o no? Pero cuando nosotros entendemos que Jesús dice, no es así, amigos. No es con espada. Es como. ¿Qué dice Jesús que es como? Que es haciendo la voluntad del Padre. Y eso no se puede hacer si no es con Dios. Si no es con Dios en mi corazón, yo nunca voy a poder hacer la voluntad del Padre. O sea, por eso el método de Jesús no es con espada, mi hijo, es con obediencia a la voluntad del Padre. Y esto se vuelve interesantísimo, porque aquí vamos a analizar varias cosas. No, miren cómo partimos del GPS de hoy. 3 puntos. La traición del falso discípulo. ¿Se acuerda que la semana pasada, antepasada, hablábamos que Judas, en todo el Evangelio de Mateo, nunca se registra que Judas le haya dicho a Jesús, Curios? Nunca le dijo Señor. ¿Cómo le dijo siempre? Rabí, que significa maestro. O sea, Judas nunca se sometió al señorío de Jesús. Judas fue un seguidor de Jesús que lo consideraba un buen maestro, pero nunca fue su Señor. Todos los demás lo llaman mi Señor o el Señor, pero Judas en todo el Evangelio de Mateo ni una sola vez llama a Jesús Señor. Siempre lo llama Rabí, maestro. Y esto es muy interesante, por eso yo hablo del falso discípulo. Porque ¿será que Judas era un verdadero discípulo y se torció? ¿O nunca fue discípulo? En la agenda de Judas estaba ser un usuario de Jesús. En la agenda de Judas estaba usar a Jesús para lo que él quería. Y lo interesante es que, y ahí va la pregunta interesante, ¿Judas hizo milagros por 10 puntos? ¿Judas sanó enfermos? ¿Judas fue bautizado? ¿Judas tomó la cena del Señor? ¿Judas le lavaron los pies? Para todas las anteriores la respuesta es sí. ¡Ay, pastor! ¿Cómo así? Pues sí.
Cuando están los 70 y Jesús los manda de dos en dos, entre esos estaba Judas. Y dice que ellos fueron y sanaron enfermos, liberaron endemoniados, hicieron las señales de los apóstoles, ojo, de los apóstoles, no de los apóstatas, son dos cosas diferentes. Pero esas señales las hicieron ellos. Judas era, no sé cómo decirlo, uno de los discípulos más ejemplares, podríamos decirlo. Uno de los seguidores de Jesús que más claramente la gente podía decir, ese es seguidor de Jesús. Pero aquí hay algo interesante, ¿por qué con un beso? ¿Por qué ese falso discípulo lo traiciona con un beso? Lo vamos a entender entendiendo algo del griego. El segundo punto es la condenación del rey inocente, porque tenemos que entender que tiene que existir una justicia injusta, valga la contradicción, para que puedan condenar a alguien inocente. Pero nosotros pretendíamos, ustedes y yo, como creyentes, hoy en día, en el 2026, ¿pretendemos que eso cambie? ¿O ya entendemos de entrada que este mundo va en contra de los valores de Dios? Que cuando uno dice a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, ¿cómo lo llaman? Cuando yo voy a los colegios y hago los talleres y les digo a los jóvenes, hermano, solo hay dos sexos biológicos, no existen más. Todo lo demás se llaman preferencias sexuales. Pero los sexos biológicos son dos, hombre y mujer, punto. 6.500 rasgos genéticos de su cuerpo biológicamente dicen que usted o es un hombre o es una mujer. Es más, si no me cree, todos tóquense aquí la parte de atrás de la cabeza y busquen una puntica aquí en toda la mitad de su cabeza, aquí atrás. Las mujeres no la van a encontrar, todos los hombres la van a encontrar. Si usted no me cree, tóquele la cabeza al que tiene al lado si es un hombre y se va a dar cuenta que él sí tiene una puntica ahí. Usted no, si es mujer, porque eso es diseño. El cráneo del hombre es diferente al de la mujer. Cierra diferente. Interesante, ¿sí o no? Las clavículas de los hombres son rectas, las de las mujeres son en B. Por eso la canción de Ella era un travesti, el man tenía que estar borracho. Porque es que es fácil, usted es un travesti y sabe que es un hombre vestido de mujer, porque las clavículas las tiene rectas. ¿Y qué pasa si el tipo se disfraza y se manda a operar y se mete todas esas locuras y se muere y lo entierran y en 50 años desentierran el cuerpo? ¿Qué va a decir el arqueólogo que encuentre el cuerpo? ¿Qué va a decir? ¿Que encontró el restos óseos de qué? De un hombre. Porque le aseguro que por mucho de pronto la silicona le quedó ahí, por mucho, bueno, de hombre con 2 peloticas, pero de silicona, pero no va a decir nada más. Porque realmente el cuerpo físicamente es completamente diferente. El hombre no tiene caderas. Las caderas de las mujeres están así hacia atrás. ¿Para qué? Para poder dar a luz. No importa usted de qué se disfrace. Después de los 40, si es hombre, le toca ir al urólogo. Si es mujer, tiene que ir al ginecólogo. No hay más que hacerle. ¿Se dan cuenta lo incoherente que somos? Pero cuando tenemos 60 y no sé cuántos tipos de supuestamente géneros, lo que estamos es degenerando el diseño de Dios. Y cuando yo digo este tipo de cosas, como las digo desde la ciencia y desde la biología, y como eso solamente es una aberración a la verdad de Dios, me dicen que yo ¿qué soy? Un homofóbico, un no sé qué. No, 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 es que cada quien puede hacer lo que quiera. Pero no me cambien la verdad, porque la verdad es innegociable. La verdad objetiva, empírica, ¿cuál es? Que eso es la realidad. Ahora, que usted tenga otra preferencia, que le guste hacer no sé qué cosas, que se quiera disfrazar de otra cosa, hágalo. Eso es otro cuento. Usted tendrá que darle cuentas a Dios. Pero a mí no me cambien lo que es objetivo y lo que es la verdad. ¿Sí o para qué? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y eso me hace un homofóbico? ¿O me hace ser coherente con la verdad? Pero si yo digo esto en un escenario político donde hay una manifestación de unas chicas que tienen una pañoleta morada, ¿cómo salgo de ahí? ¿Será que sí salgo? ¿Será que no salgo? Aunque lo que estoy diciendo, ¿los estoy ofendiendo? ¿O estoy diciendo la verdad? ¿Se dan cuenta el mundo en el que vivimos? Ahora, y si usted no se prepara para eso, y si usted no entiende que por ser radical y pensar lo que Dios dice y apegarnos a la verdad de Dios, al diseño de Dios, nos van a odiar, nos van a mirar rayado, nos van a decir cosas feas,
entonces créame que usted le falta conocer a qué nos llamó Dios a los cristianos. Este pastor sí con razón, ¿sí ve? Pero pensemos en Judas, porque Judas sí quería ser políticamente correcto. Judas sí quería ayudar a los pobres. Judas sí quería caerle bien a los sacerdotes y ser amigo de los líderes. Judas sí quería. Era tan político que negoció a Jesús. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Tiene que haber un mundo injusto para que condenen a un rey inocente. Entonces, no nos sorprendamos de las cosas malas que pasan hoy. Confiemos en Dios. El tercer punto de nuestro GPS es la caída del discípulo sincero. Pedro era bruto pero decidido. Pedrito era terco, era echado para adelante, era toda una figurita de Kellogg's. ¿Sí o no? Ese man, para las que sea, pero siempre la embarraba. Eso sí, ¿quién era el que la embarraba? Pedro era el que salía con su locura. ¿Pero por qué? Por atacado, por acelerado. Pero si algo tenía Pedro, ¿cuál que era? Honestidad. Pedro era lo que era. Él no trataba de ser otra cosa. Es lo que uno puede ver en los evangelios. Pero cuando entendemos eso, yo quiero que entendamos que Jesús nos exhibe, nos muestra el corazón de Pedro en este ejemplo, cuando él honestamente quiere defender a su maestro. O sea, ¿Pedro dijo mentiras cuando dijo, maestro, a mí me matan primero? No, porque si no, no hubiera sacado la espada. Es más, ahí dice que habían más de una espada. ¿Se acuerda que lo leímos en Lucas? Que cuando está hablando Jesús de esto, le dicen, maestro, acá hay espadas. O sea que no era solo el Pedro el único que estaba armado. Pero, y esto ya es hipótesis mía, yo creo que eran Jacobo y Juan, los otros armados. Por eso Jesús los cargaba, porque bajan los peligrosos y los dejaba sueltos por ahí. ¿No ha visto en un jardín? La profesora de preescolar, ¿a quién tiene cerquita? ¿Al más juicioso o al más caspa? Al más caspa, ¿no ve que donde lo deje suelto ese desordena a los otros? No, yo creo que así Jesús tenía esos tres, porque esos eran los más acelerados. Y no sé si los tres estaban armados, pero sé que era más de una espada que estaba en medio de los discípulos. Eso es lo que me dice la Biblia. Y sé que Jesús, que el único que es capaz de sacarla y dispuesto a morir por Jesús, ¿quién era? Pero Jesús en medio de la tontería de Pedro, pero honesta, le dice, venga, todo bien. Levanta la oreja, la limpia y se la pega a Malco. Le dice, ya, todo bien. No más, Pedro, no es así. Pero Pedro era honesto cuando dijo eso. Con ese gesto yo puedo ver claramente que sí. Era brutico, pero era honesto. Ahora, ¿qué pasa entonces con esa traición del falso discípulo? Hágale la misma cara que está haciendo la niña de la imagen al que tiene al lado. ¿Cómo es la cara? Ay, no se ve, se apagó no pueden ver la cara. El control creo que está en el café. ¿Cómo es la cara? Es así, vea. Haga la cara de sospecha. ¿Cómo hace usted cara de sospecha? Como que no sabe si sí, si no. Hágale la cara de sospecha y ahí los de internet. Mande una foto al grupo de la iglesia con la cara de sospecha. ¿Cómo es la cara de sospecha? Así como, ¿cómo es? Porque esa traición del discípulo falso tiene muchos datos sospechosos que hoy vamos a dilucidar, a entender. ¿Por qué? Porque ahí pasa algo interesante. Judas besó a Jesús y hay algo interesante. ¿Por qué un beso? Y esto es algo que a mí me encanta. Ustedes han escuchado decir alguna vez, y voy a hacer el adjetivo correcto, ¿no? A algún payaso de la fe, porque eso no puede ser un pastor, decir que Jesús vestía con ropa muy cara y muy fina, y que Jesús vestía con ropa tan fina, tan cara, de un solo hilo, que los romanos se las apostaron y que por eso el pastor tiene que andar contra. Bueno, ese es un payaso de la fe, o sea, ese es un estafador de la fe. Si alguien usted ha escuchado que dice eso, créame que no es pastor. Cierro paréntesis. ¿Por qué Judas tenía que darle un beso a Jesús en medio de los discípulos? Porque Jesús era tan normal y se vestía tan normal que de otra manera no hubieran sabido cuál era Jesús. Si acá llegara la policía a buscar al pastor y todos salimos corriendo, cogen a Ramón, dice la señora Rosita. No, pero porque es así, señora Rosita. O sea, lo que quiero decir es que todos estamos en jean, en tenis, en camiseta. Acá no viene el pastor así vestido de paño, así con la super pinta, mejor dicho, más elegante que todo el mundo mostrándola. No, porque eso es opulencia, apariencias. O sea, aquí me da un dato interesante, y es que Jesús
Jesús nos dice, este evento, esta idea de un beso en la mejilla nos muestra que Jesús era un judío más, fácil de confundir con los otros. Eso es lo que yo puedo ver claramente, porque se veía como un judío más. Porque o sea, él no dice, mire el monito, mire el alto, mire el más bonito. No. ¿Qué hace Judas para asegurar que es Jesús? Le da un beso y le dice maestro. Porque si no hace eso, los soldados hubieran sabido cuál era. No. O sea que podemos ya desmentir una mentira que han dicho por años un poco estafadores de la fe. Que la ropa de Jesús era muy fina, muy cara, de un solo hilo y que por eso se la rifaron los romanos. No. De hecho, ahí dice, en el mismo texto más adelante vamos a leer, que a Jesús para burlarse de él, lo disfrazaron con ropas púrpuras de los romanos. O sea, no fue que Jesús usaba ese tipo de ropa, fue que lo disfrazaron con eso para burlarse de él como si fuera un rey. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero, ¿no se siente uno como estafado cuando ha escuchado este tipo de cosas? Pero eso no dice la Biblia. Si Judas no le da el beso, ¿por qué tenía que ser un beso? Porque no sabían cómo más. Porque imagínense que también estaba el peligro, seguramente, de que algún otro discípulo dijera, yo soy, para que lo mataran a él. Podría haber pasado, ¿no? Pero con ese valor de los discípulos, no, esa no era garantía. Si todos salieron a perderse. Pero lo cierto es que vemos que cuando habla del beso de Judas, ¿se han dicho a usted? No me dé el beso de Judas. ¿No? He escuchado, como hago consejerías de pareja, esas frases son así como que a mí me da risa, pero como estoy en modo pastor, no me puedo reír, la anoto para después reírme. Pero he escuchado, no me dé el beso de Judas, no me, muy interesante. Pero la palabra para beso común y corriente era una palabra que lo que significaba era como pico en la mejilla, digámoslo así, como un pico. Cuando uno ahora dice el medio de un pico, sí, es más o menos la idea. Pero la palabra que usa aquí en griego para beso, para ese beso en la mejilla, es catapileo. Que eso no es un beso rápido, es un beso prolongado, ferviente, repetido, el símbolo del afecto convertido en el arma de la traición. O sea, la palabra que usa en griego ahí para ese beso es, usted ha visto cuando, no sé, bueno, va a hablar de mi hijo Daniel, cuando Daniel se despide de mí y yo lo obligo a volverse a darme un beso y le digo, no se va a despedir y me mira. O sea, porque ya es un man grande, no viejo. Pues grande ninguno en mi familia, todo viejo ya. Y le digo, despídase, hermano. Y se vuelve así todo. Chao, papá. Y le digo, ¿no se va a despedir de su mamá? Y le dice, chao, ma, y le pone la cabeza como si fuera un ternero para que le den un beso. O sea, no fue eso lo que hizo Judas. Lo que hizo Judas fue un beso reverente donde le besó, lo abrazó y lo que hizo fue como, este es mi maestro. O sea, Judas mostró admiración y respeto a Jesús con ese beso. Sí, pero ¿qué era todo lo que estaba haciendo? Entregándolo, traicionándolo. Judas le dice rabí, ¿se acuerda que les decía que nunca le dice Kairos o Curios, que es Señor? Jesús era admirado por Judas, pero Judas nunca se sometió a la autoridad de Jesús. ¿Será que hay cristianos así hoy dentro de las iglesias? ¿Qué piensan ustedes? No mire a nadie, ahora sí no mire a nadie porque después dicen, no mire a nadie. ¿Será que hay cristianos dentro de las iglesias como Judas? Que muestran y manifiestan un afecto, mejor dicho, desbordante por Jesús. Que uno dice, uy, cómo ama a Jesús. Sí, o sea, los que ponen la calcomanía en el carro, yo amo a Jesús. Y ponen alabanzas a todo volumen. Y se levantan a barrer, cansado del camino. Esos que son así todos, aleluya, hermano, amén, aleluya. Y uno dice, uy, man, mejor dicho, ama a Jesús. Así como Judas. Se mandan tatuar aquí en la frente, yo amo a Jesús, así. Pero no respetan a Jesús. Pero no obedecen a Jesús. Manifiestan un afecto supuesto a Jesús, lo reconocen como su maestro, porque Judas le dice maestro, le muestra admiración pública, pero su corazón nunca se rindió al señorío de Jesús. Cuidado, ¿será que nosotros somos o tenemos o conocemos cristianos así? Y eso solo hay 2 personas en el mundo que lo saben. ¿Sabe quiénes son? Dios y usted.
no más. ¿Y por qué sé y estoy seguro que es así? Porque el Judas tramó tanto a los discípulos que cuando dijeron, uno de ustedes me va a traicionar, ninguno dijo la rata de Judas. ¿Qué dijeron todos? ¿Seré yo? O sea, dudaron primero de ellos antes que dudar de Judas. Si Jesús hubiera dicho, uno de ustedes le va a cortar la oreja a un soldado, todos hubieran dicho, Pedro. Pedro o Juan, uno de esos dos, que eran los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Pero cuando dijo que lo iban a traicionar, nadie dijo Judas. O sea, Judas era tan aparentemente buen cristiano. Así que cuidado, examine su corazón, porque solo usted puede saber si realmente Cristo es el Señor de su vida. Si usted verdaderamente obedece lo que Él dice y ha rendido su corazón a Él. Así que ese beso realmente fue un beso traicionero, mentiroso, ¿sí o no? Pero la traición más dolorosa no vino del enemigo. O sea, que a mí un enemigo me trate feo, me insulte, me trate mal, ¿me debería preocupar? Pues no, yo debería orar por él, bendecirlo, amarlo. Eso es lo que me dice Jesús que debo hacer. Pero imagínense que su hijo, que su esposo, que su esposa lo trate feo, lo insulte, lo traicione. ¿Es doloroso? Y aquí viene la otra palabra en griego y es cuando dice, amigo, haz lo que tienes que hacer. Qué duro, ¿no? Jesús sabía que Judas lo estaba traicionando. Y la palabra para amigo ahí que usa Jesús para en griego, lo mismo, hay dos palabras para amigo en griego. Una que es como parcero, como amigo compañero. Y otra que es más amigo íntimo, amigo cercano a mi corazón. Esta palabra que usa Jesús es la de amigo cercano a mi corazón. Cuando vemos eso, la palabra, que la estoy buscando acá porque ya me refundió. La palabra para amigo no habla de una amistad superficial, sino la palabra es, aquí está, fileo era la palabra como para amigo convencional y catapelesen es la palabra para beso, que es para un beso así respetuoso, un beso que le entrega a su señor. Filos era para amigo íntimo y getaire era para compañero. Y Jesús en griego ahí en la traducción no dice getaire, ven y haz eso. O sea, no le dice compañero, no le dice como sino le dice filos, que es ¿qué? Como ese amigo cercano. Qué duro, ¿no? Qué duro que esto suceda en medio de la iglesia. Porque Judas era de la iglesia. Judas comió la Santa Cena, a Judas le lavaron los pies. Judas era uno de los líderes, Judas era el que manejaba las finanzas de la iglesia. Calcule nomás. Qué duro nos engaña nuestro corazón. No hay cosa más engañosa que el corazón humano. Judas estuvo cerca del Salvador, pero nunca rindió su corazón al Salvador. Judas conoció a Jesús de primera mano, conoció la verdad de Jesús, conoció las enseñanzas de Jesús, lo reconoció como maestro, lo admiró y manifestó un respeto y una admiración pública a Jesús. Pero su corazón nunca se rindió al señorío de Jesús. Cuidado, iglesia, porque podemos caer en esa trampa. La espada de Pedro intenta resolver el problema espiritual de una manera humana. ¿Será que ahí fallamos también? Imagínense que nosotros estamos por hacer los Ludifest, estamos por hacer eso y ayer estaba en Palomino haciendo la reunión. Miren, necesito que firmen los formatos, no sé qué. Ya tenemos 30 niños, nos faltan 20, pero ya yo creo que esos van a llegar 50 niños, ya tenemos los equipos, tenemos todo, Y me dicen, listo, pastor, y lo de los refrigerios y lo de los almuerzos y lo de la comida y eso, como lo organizamos para ir pidiendo, para ir y yo, lo primero que vamos a hacer es orar. Entonces los que ya me conocen ya saben cómo es, ¿no? Vamos a orar, porque yo sé que el jefe es el que provee. Y si el jefe no provee, pues no sé qué va a pasar. Yo hago lo que me toca a mí y el jefe hace lo que le toca a él. Porque a mí no me llamaron ni de limosnero ni de perigüeño. Me llamaron a enseñar la Biblia. Y el que me llamó a la milicia se encarga de lo que yo necesito para ejecutar la acción. Y todos me miran así como, o sea que no hay plata. Y yo, pues sí, pero tranquilos, que nunca ha habido. Y mire todo lo que hemos hecho. Solo que ustedes están aprendiendo. Claro, en Palomino es el primer Ludifest. O sea, ellos están como, bueno, sí, el Señor va a hacer, amén, amén, pero se les ve a todos la carita de... Pero sabemos que Dios obra, sabemos que Dios hace.
Pero el problema es que a veces, ¿qué pasaría si yo me desesperara y quisiera hacerlo a mi manera? No, vamos cada uno a vender de a 10 arepas para traer la plata. Nos volveríamos la iglesia arepuda, no la iglesia de Cristo. Porque ¿quién se llevaría la gloria? La hermana Gloria que hace las arepas. No, las arepas de la hermana Gloria, se lleva ella la gloria. Sí me hago entender, pero si es Cristo el que toca los corazones, si es Él el que provee, ¿quién es el único que se lleva la gloria? Ya. Y cada uno de nosotros hace lo que puede hacer, lo que Dios lo llamó a hacer, sin que sea una carga para ninguno. Pero ¿qué pasaría si fuéramos Pedritos todos y sacáramos nuestra espada para hacer lo que tocara hacer? No, pues salíamos a atracar todos para conseguir la plata. No, Dios no nos ha llamado a hacerlo, a resolver las cosas de su reino, las cosas espirituales a la manera de quién, de nosotros. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a vivir libres. Porque esa es la verdadera paz y la libertad de la que habla la Biblia. No se trata de que no hayan problemas. La paz de la que habla la Biblia no es la ausencia de problemas. La paz de la que habla la Biblia es que en medio de las dificultades, yo voy a tener mi confianza en Dios. Y yo sé que lo que sea que pase, Dios tiene el control. El reino de Cristo no avanza mediante violencia, no avanza mediante marchas, no avanza mediante manifestaciones de... No, eso es una locura. El reino de Cristo avanza mediante la obediencia al plan de Dios. Usted asegúrese que está en el plan de Dios. Usted asegúrese que Dios lo llamó y que usted está haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y si está ahí, deje el resto en las manos de Dios. Pero si usted quiere hacer lo que a usted se le da la gana y meter a Dios para que bendiga su plan, en este momento usted está en el lugar equivocado. Pero muchos creyentes viven su vida como creyente así. Queriendo, no sé, por fe voy a comprar la camioneta porque el Señor me va a proveer para pagar el edificio que voy a comprar de 8 pisos porque yo sé que el Señor, yo tengo una fe, pastor. Y ahí pone mentiras en el formulario para que le den el crédito. ¿Será que Dios lo está mandando? ¿Será que eso es el plan de Dios? Y después cuando la tercera cuota ya no tiene ni para tragar ni para pagar la cuota. Una prueba del enemigo, pastor. No, usted y su locura. Más bien pídale perdón a Dios, arrepiéntase y mire cómo organiza sus finanzas. Pero no nos pasa eso y confundimos la fe con preferencia. Y creemos que la fe es manipular a Dios para que haga lo que yo quiero. ¿Será que eso es fe? No. ¿Es Dios el que obra o nos vamos a meter en problemas? Y aquí viene lo que le dice Jesús a Pedro. Me encanta cuando le dice, ¿usted no sabe que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles? Y esto es muy interesante porque cuando habla de las 12 legiones de ángeles, una legión eran más o menos 5.000 o 6.000 soldados romanos. O sea, 12 legiones de ángeles más o menos eran 72.000 soldados. O sea, Jesús le dice a Pedro, viejo, si yo quisiera, le pido a mi Padre Celestial que nos mande 72.000 ángeles, no voy a necesitar ni su espada, ni su fuerza. Imagínense que hay un texto en la Biblia, en Segunda de Reyes 19:35, que cuenta que un solo ángel en una noche mató a 185.000 asirios. Si usted multiplica cuántos pueden matar 72.000 ángeles a ese modo, ¿cómo nos daría la cuenta ahí? ¿Será que Jesús estaba en ventaja? Yo creo que Jesús tiene una ventaja estratégica muy poderosa. Y esa ventaja estratégica no era con fuerza humana. A veces nosotros somos como Pedro, creemos que es que, uy, Dios se la echó conmigo. Imagínense, yo bailo, yo canto, yo silbo, yo aplaudo, no, yo hago todo. Es que yo, mejor dicho, ¿qué hubiera hecho Dios sin mí? De pronto no lo decimos, pero así lo hacemos. Así creemos que es como que si, no, o sea, si yo no voy, es que si yo no hago esto, mañana se acaba la iglesia. ¿Será? ¿Será que Dios se vara si nosotros un día dejamos o nos enfermamos? O entonces que, o sea, Dios se paró a planear el universo y dijo, no, pero es que yo voy a llamar a Roberto para preguntarle. ¿Será? Yo no creo, ¿sí o no? Pero a veces nosotros vivimos como si fuera así. ¿Usted conoce gente que no puede dejar de trabajar? Adictos al trabajo. Porque creen que si ellos no trabajan, ¿qué pasa? La empresa se acaba. El mundo se cae. ¿Y sabe cuándo se le quita ese problema a esa persona? El día que lo echan. Porque lo echan y al otro día contratan a otro.
Y el que entregó su vida por la empresa y trabajó y llegaba y... Ahora, no digo que sean malos empleados, no, hay que trabajar bien, pero digo esa persona trabaja así creyendo que él era el que sostenía. Y el día que se va, ¿qué pasa? ¿La empresa se acaba? No, traen a otro y se acabó el problema. Pero a veces nosotros vivimos así. Vivimos la vida de esa manera, creemos que somos indispensables. Pero imagínense lo que Jesús le dice a Pedro, le dice, mire, yo puedo pedir 72,000 ángeles que tienen un coeficiente de asesinato de enemigos de 185,000 por noche. Estratégicamente, si yo multiplico 72,000 por 185,000, mejor dicho, Jesús podía matar a todo el imperio romano en una sola noche. Pero le dice, no es así, no se trata de eso. Y cuando nosotros lo logremos entender, vamos a poder vivir en libertad. Porque a Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó voluntariamente. Y eso es lo maravilloso. Eso se llama mansedumbre. Eso es poder en control. La mansedumbre no es mensedumbre, no, eso es otra enfermedad. Ser manso y no menso. La palabra manso significa poder en control. Jesús tenía todo ese poder, toda esa capacidad, pero ¿qué dijo? Lo controló. Lo puso bajo el control de Dios para la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros estallamos de furia porque nos hacen algo malo? ¿Y qué hacemos? Nos ponemos bravos y estallamos y es que no me puedo controlar. Entonces eso no es mansedumbre, eso es mensedumbre, bien menso, porque resulta que termina embarrándola. Por eso a Jesús no le quitaron la vida, jamás. ¿Él qué hizo? La entregó voluntariamente. Y hoy lo podemos entender más que nunca, claro, porque si había 72,000 ángeles dispuestos a venir a salvarlo, creo que él no necesitaba la espada de Pedro. Pedro quiso resolver ese problema espiritual de manera humana, pero el reino de Dios no avanza con violencia. Ese es otro texto bíblico que han enseñado mal. Ustedes han escuchado alguna vez algún predicador, digamos que predicador equivocado, diciendo, el reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo arrebatan. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso no dice la Biblia. O sea, eso no es lo que está diciendo la Biblia en su contexto. Esa persona hizo una tergiversación de la Biblia basado en una idea errónea de los 80 que se llamaba la guerra espiritual. Y tomaron ese texto y lo descontextualizaron. Pero lo que Jesús está diciendo allí, porque es Jesús el que lo dice, es que hay que ser determinados para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ese texto. No que tengo que ser violento. Lo que pasa es que en la traducción literal así sonaría, violencia, pero no es violencia el concepto, sino lo que está diciendo es determinación, firmeza de carácter. Y es muy diferente a violencia. ¿Por qué? Porque sería una contradicción. ¿Se acuerdan? Yo les he contado que cuando yo era ateo me leí un libro que se llama Las 101 contradicciones de la Biblia. Y cuando Dios me llamó y me salió al encuentro, pues me tocó ponerme a resolver las 101 contradicciones. Bueno, esa es una. Porque en un lado la gente dice que el reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo arrebatan. Y por otro lado Jesús dice, no es con violencia, no es con espada. Entonces eso no es, bueno, no es una contradicción, es un error de traducción. Porque la traducción no es violencia, es carácter, firmeza. Lo que es el reino de los cielos es de la gente que tiene un carácter firme. Y eso tiene toda la coherencia con 2 de Pedro 1, versículo 4 en adelante, cuando dice, a su fe añádale un carácter firme, digno de admiración. Eso es la firmeza de la que se necesita en el reino de los cielos, no violencia. No es violencia lo que Jesús vino a enseñar. Es firmeza de carácter, determinación para cumplir el propósito de Dios. ¿Tiene más sentido eso? Sí. Y acá Jesús dice, no, no es con violencia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy para pasar al siguiente punto? Hay una diferencia entre servir a Cristo y querer controlar a Cristo. Pedro quería controlar el plan de Dios a machete, a rula. Pero Jesús le enseñó cómo era la obediencia al Padre. ¿Cuántas veces usted no ha querido hacer algo y en lugar de ayudar, estorba? ¿Le ha pasado? Que no sé, están pintando. Venga, yo le ayudo, y lleva uno el tarro y se tropieza y riega la pintura. Y ahora el que estaba pintando le tocó dejar de pintar. ¿Y qué le tocó ponerse a hacer? A limpiar el reguero. Y uno, mejor no me ayude. Vaya, ayúdeme trayéndome el pan allá en la tienda lejos.
Tráigame un aguacate, pero de los de Bonda, que esos son los que me gustan, vaya, cómprale. Porque a veces, y con buena intención, pero es torpe eso le pasó a Pedro. Él quería ayudar, pero lo hizo de una manera que no era la correcta. Que no nos pase eso. Pasemos al siguiente punto y es, ayúdenme a leer el punto, ¿cuál es? La condenación del rey inocente. Y esto ya lo dijimos casi todo, solamente debemos reconocer varios puntos acá. ¿Por qué era ilegal este juicio? Número 1, ocurrió de noche. Y según la la ley oral de los judíos, Misná, la ley oral de los judíos, la interpretación de la ley de los judíos, según esa interpretación, era ilegal hacer un juicio de noche, porque tenía que ser a la luz del día, para saber quiénes estaban juzgando y quiénes votaban, porque los votos no eran secretos, eran públicos. Por eso también era ilegal vendarle los ojos al acusado, porque él tenía que saber quiénes eran los testigos que venían a decir que él había hecho algo. Entonces ya sabemos que ocurrió de noche, era ilegal. Ya sabemos que buscaron testigos falsos. Claro, ellos estaban buscando la verdad o estaban buscando quien dijera lo que ellos querían que dijera. Ellos estaban buscando quien dijera la verdad acerca de quién era Jesús. Oiga, ¿cuánta gente viene hacia la iglesia ahora? Que no viene a buscar la verdad de Jesús. No viene a buscar la verdad de quién es Jesús. ¿Qué viene a buscar? Que les digan lo que ellos quieren oír. ¿Y qué querían oír los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley y los escribas? ¿Qué querían oír? Que Jesús había blasfemado. ¿Para qué? Para mandarlo matar. Eso es lo que dice ahí. Ellos querían que la gente dijera lo que ellos querían oír. Y entonces, ¿cuánta gente hoy viene a las iglesias con esa misma expectativa? Queriendo que les digan lo que ellos quieren oír. Y si no, no me sirve. Tristemente esa es la condición humana hoy en día. Porque ellos buscaron falsos testigos activamente. No fue... Por eso es que la gente llega y dice, ay no, a mí esta iglesia no me gustó porque no sentí la unción, no sentí el frío, el calor, no me hicieron, no me soplaron la cara, no me escupieron. A estos sí les gusta que les escupas, pastor, y escupe la cara a la gente. Pero no, lo que vemos acá es que ellos no estaban buscando la verdad. ¿Qué estaban buscando ellos? Que dijeran lo que ellos querían para poder condenar a Jesús. ¿Eso sabe cómo se llama en psicología? Sesgo de confirmación. O sea, ellos ya estaban sesgados, ellos ya tenían condenado a Jesús, ellos ya sabían que lo querían matar y que esa noche lo iban a matar, ellos ya habían decidido eso. Claro, 3 capítulos atrás lo leímos. Lo único que necesitaban era formalizar, eso era un mero trámite. Oiga, parece como la justicia colombiana, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me da risa que alguien hace poquito me dijo, Jesús era comunista. Le dije, no sea tan bobo, por favor. No hay una cosa más estúpida que decir eso. Precisamente fue un problema político lo que mató a Jesús. Fueron los políticos los que mataron a Jesús. Fueron los religiosos políticos injustos que mataron a Jesús. ¿Cómo me va a venir usted a decir que Jesús murió por el comunismo? No sea loco. Jesús murió por la salvación de la humanidad, por el verdadero problema que es el pecado de la humanidad. Cuando entendemos eso vamos a poder conectar, entender la verdad. La esencia o la sentencia ya estaba determinada. El juicio fue en la casa del sumo sacerdote, no en el templo. ¿Dónde se hacían los juicios? O sea, ¿sí se dan cuenta que todo mal? ¿Y a dónde lo llevaron? Al patio de la casa del sumo sacerdote. ¿Será que estaba amañado ese juicio? O sea, le vendaron los ojos a Jesús para que no viera a los testigos. Fue de noche, en el lugar inapropiado, y lo estaban juzgando con testigos falsos. ¿Será que ese justo juicio fue el que le dieron al Hijo de Dios? La ironía, lo interesante es que ellos creen que están juzgando a Jesús, pero realmente un día, ¿quién los va a juzgar a ellos? ¿Quién es el único juez justo? A mí me encanta eso. Mire, cuando yo veo noticias, y me molesta ver noticias muchas veces, oro después de eso, pero primero oro por mí para que Dios me calme, porque me da rabia la estupidez humana y me da rabia la maldad humana. Son dos cosas que me indignan. Entonces yo oro para que Dios me ayude a bendecirlos y no ofenderme. Pero cuando yo veo noticias y veo cosas tan horribles como que en los últimos 6 meses han secuestrado y desaparecido más de 264 niñas entre 10 y 14 años que llevan
a los grupos armados del Caquetá y del Meta para que prostituyan y violen sistemáticamente por 10 años, como ha pasado con los testimonios de gente impune que hoy son congresistas, eso me da rabia. Es indignante. ¿Sí o no? Y veo los operativos de la policía parando en los peajes y han recuperado solo a 14 niñas. Pero se han registrado más de 264 desaparecidas. Y a las que han registrado, a las que han recuperado, se han dado cuenta que las están llevando para los grupos ilegales a venderlas para que hagan lo que quieran con ellas. ¿Ustedes creen que eso no da indignación? Y mientras tanto la gente peleando por política o viendo fútbol. Y yo digo, ay Dios mío, ¿sí ve? Dos cosas, la maldad humana y la estupidez humana. Las dos me dan rabia. Por eso yo oro y digo, Señor, ayúdame a amarlos, Dios. Tú también moriste por ellos. Pero lo que sí sé, y que es lo que quiero decir acá, es que Jesús sí es un juez justo. Y eso es lo que trae paz a mi corazón. Porque la Biblia en Romanos 10, 17 dice, mía es la venganza, yo pagaré. O 17:10, creo que es 17:10. Pero en Romanos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Hablando de que Dios es el que va a dar venganza y va a cobrar venganza por la injusticia. Y entonces eso puede traer consuelo a mi corazón, sí. Y puedo descansar y confiar en que Dios es justo y que nadie se va a escapar de la justicia de Dios y que no hay nadie que pueda sobornar a Dios para escaparse de su justo juicio. Y entonces, ¿sabe qué trae eso a mi corazón? Paz. Y no necesito confiar por eso ni en un político, ni en la justicia humana, ni en que yo voy a ir a hacer justicia para vengarme. Porque yo sé quién va a hacer justicia. El único justo. ¿Cómo se llama? Jesús. Porque a él lo juzgaron con un juicio injusto. A él lo condenaron con testigos falsos, en el lugar equivocado, de la manera no apropiada, porque estaba amañado ese juicio. Pero cuando él sea el juez justo, y según Hebreos 9:27 está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y quién va a hacer el juicio? Jesús, porque Él es el justo juez. Y cuando yo leo esto y digo, uy, qué piedra, ¿sí o no que uno le da rabia cuando dicen y lo escupieron y le pegaron y uno hace todo como, claro, porque es injusto. Y la emoción de la ira, Dios la puso en nosotros para que nos molestara lo injusto. Estaría mal que a uno no le moleste cuando algo injusto pase. Porque el propósito de la ira en el corazón del hombre es esa. Pero Jesús dijo, airaos, pero no pequen. Y cuando a mí me da ira todo eso, ¿yo qué hago? Pues voy y oro. Digo, Señor, por favor, haz justicia, Señor, haz justicia. Comienzo como el maestro Chifu, paz interior, paz interior. Porque de nada me serviría a mí ir y cobrar venganza, porque no, eso no va a ser así, sería un Pedrito. O creer que un candidato, o la justicia humana, o no sé quién, o alguien va a venir a el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, no, nadie. Solo Jesús. Y en Él está mi esperanza. Y entonces eso, ¿sabe cómo me ayuda a vivir a mí? En paz, confiando en Dios. Por eso es que no importa quién gane o pierda dentro de 8 días. Porque ¿dónde está mi confianza? En Dios. Muy bien, vamos aprendiendo algo de la Biblia. Eso nos lleva a entender varias cositas, ¿no? Y es que me encanta que acá dice, cuando, ¿se acuerdan de Mateo 26:63? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces dice, no, que Elías, no, que la resurrección de Juan el Bautista, no, que usted no sé quiéncito. Y Pedro, con un bombillazo celestial, ¿qué le dice? Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y Jesús le dice, no se lo reveló ni carne ni sangre. Y yo digo, amén, porque ese Pedro era bien bruto. O sea, el Espíritu Santo, eso es como cuando a mí me dicen que se sienten amados en la iglesia. Ese es el Espíritu Santo. Porque a mí no es que me brote el amor así, que yo diga, uy, qué tan amoroso que soy. Es el Espíritu Santo. Yo creo que Pedro dijo lo mismo ese día. Dijo, eso fue el Espíritu Santo que se lo reveló, obviamente. Porque Jesús le dice a Pedro que él había reconocido a Jesús como el Mesías. Pero cuando el sumo sacerdote hace un conjuro, ¿sí ve que dice que lo conjuró? Que le dijo que delante de Dios lo conjuro de que usted dígame si sí eso no es el Mesías. Más o menos eso es lo que dice en griego. O sea, Jesús tenía sí o sí que responder. Y me encanta la respuesta de Jesús. O sea, Jesús solo da respuestas de jaque mate. Y le dice,
Tú lo has dicho. Interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús no dijo, sí, soy el Mesías, y qué va a hacer? ¿Por qué no? Pero ojo, un dato de vital importancia. Cuando vienen los soldados y cuando vienen con palos y piedras y machetes y viene un montón de gente a llevarlo, y Jesús dice, ese dato lo vemos en Juan lo cuentan en el Evangelio de Juan, que Jesús dice, yo soy. ¿Y qué le pasa a los soldados? Dice que se van hacia atrás. Y después cuando lo van a coger y le dice, pero ¿por qué vienen con palos y piedras? ¿Por qué van a llevar? Y lo van a apresar y Jesús vuelve y dice, pero usted es el de Jesús. Y dice, sí, yo soy. ¿Y qué pasa? Vuelven y se caen hacia atrás. ¿Sí ve que solo la gente que está en contra de Jesús se cae hacia atrás? Solo la gente que está en contra de Jesús se cae hacia atrás cuando Él dice yo soy. Conéctelo con la iglesia que quiera. Porque yo veo que cuando se le presentó a Juan en Patmos, dice que Juan cayó rostro en tierra, postrado ante el rey. Cuando Jesús se le presenta a Daniel cerca del río, dice que Daniel, rostro en tierra, postrado ante el rey. Pero cuando vienen los soldados enchuquiciados a llevarse a Jesús, y Jesús les dice, yo soy, ¿qué pasa? Se van de para atrás. Por eso es que si a usted alguna vez lo de déjate caer, no empuje, no empuje. Si le pasó eso, bueno, esa gente no está predicando el evangelio. Y créame que el que se va de para atrás por la sugestión y vive una experiencia sensorial, no está recibiendo al Espíritu Santo. Por lo menos bíblico no es. Porque simplemente lo único que tiene que ver uno es no verlo el domingo en la tarde en la iglesia o el domingo en la mañana en la iglesia, sino verlo ¿cuándo? El que se cayó de para atrás, echó babasa, volteó los ojos, le brincó la patica, le dio la unción del estucador, lo que sea que le haya pasado. Pero pues no hay que verlo el domingo, hay que verlo el lunes para ver cómo trata a los hijos, cómo trata a la familia, si cumple las normas de tránsito, si es honesto, si paga lo que debe pagar, si es correcto, si no se roba la luz. Y entonces uno dice, este sí es cristiano. Eso no es con la manito estucadora o con la patica volteadora, no, eso no. Eso me da a mí cuando me da un calambre aquí, la patica me hace así, pero eso no es la unción, es un calambre. Pero a veces nosotros somos tan sugestionables por ese tipo de cosas que atribuimos supuestamente eso al Espíritu Santo y nada más lejos de la realidad. Porque aquí vemos que Jesús menciona dos citas cuando le contesta a él, tú lo has dicho. Dice que pronto verás al Hijo del Hombre venir en las nubes. ¿Se acuerda que él cita ese texto cuando le contesta al sumo sacerdote? Y está citando el Salmo 101, donde dice que lo verá sentado a la diestra del poder. Eso está en el Salmo 110, versículo 1, que es a la diestra de Dios Padre. Y en Daniel 7, 13, 14, dice que el Hijo del Hombre lo ve viniendo en las nubes. O sea que Jesús le está citando al sumo sacerdote dos citas bíblicas. ¿Cuáles? Daniel 7 y Salmo 110. Porque lo que Jesús está diciendo es que Cristo es Dios y juez. Y que Él es el sumo sacerdote soberano. Y lo que está viendo ahí es una transición de poderes, ¿sí sabían? O sea, con todo lo errado que está haciendo el sumo sacerdote ahí, lo que está haciendo es reconociendo por qué es que Él no puede seguir siendo el sumo sacerdote. Y transfiriendo ese sacerdocio ¿a quién? Porque Jesús sí le está citando la Biblia como es. Y está cumpliendo eso. Pero mire lo interesante de otra cuestión. Como le vendaron los ojos y lo comienzan a escupir y le pegan cachetadas y le dan puños y le dicen, ¿a que no adivina quién le pegó? Y ofensivo eso, ¿sí o no? Profetice, ¿no? ¿Qué tan profeta? Profetice quién fue el que le pegó. Lo interesante es que mientras ellos están haciendo eso en la reunión, ¿quién está en el patio de Caifás siguiendo a Jesús de lejos? Pedro. ¿Y Pedro qué está haciendo? Cumpliendo la profecía que Jesús le dijo unas horas atrás, cuando le dijo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Miren la contradicción. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en Proverbios y casi en toda la Biblia los libros de sabiduría contrastan al justo con el injusto, al bueno con el malo, al necio con el diligente, al perezoso con el diligente, perdón, al necio con el sabio? Siempre contrasta para que se vea claramente. Es aquí un contraste espectacular entre el falso discípulo Judas y el discípulo
brutico pero honesto, Pedro. Pero también está contrastando al falso sacerdote haciendo todo mal para hacer una cosa perversa versus el verdadero sacerdote, a Jesús citando la palabra de Dios y cumpliendo la profecía. Está contrastando a esta gente burlándose de Jesús y poniendo en duda su rol de profeta, contrastado con el hecho de que Pedro está cumpliendo la profecía que Jesús le dijo, sin querer cumplirla, sin saber que la estaba cumpliendo. Porque dice que cuando sonó el gallo, kikiriki, no sé cómo sonaba el gallo, pero como sonó. Como haya sonado el gallo ese día, lo que pasó fue que Pedro, ¿qué se acordó? Ahí dice que Pedro recordó que Jesús le había dicho que antes de que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Y en Lucas, hay un detalle espectacular. Y es que dice que en ese momento Jesús volteó a mirar y miró a Pedro. ¿Usted se imagina esa escena en el corazón de Pedro? O sea, Pedro acaba de negar a su maestro y vamos a analizar cómo fue que Pedro negó a su maestro. ¿Cómo es que se llama este punto? La caída del discípulo sincero, del discípulo honesto. Y esa caída, ¿será que nos puede pasar a uno de nosotros? ¿Ustedes qué piensan? Cualquiera de nosotros. Parce, le pasó a Pedro que caminó sobre el agua. Yo que ni sé nadar. No me va a pasar a mí. Pero tenemos que tener cuidado de entender cómo le pasó esto a Pedro. O sea, ¿usted cree que Pedro ese día se levantó? Bueno, hoy voy a negar al maestro 3 veces. ¿Usted cree que eso fue así? O sea, calculemos el día de Pedro. Pedro se levanta ese día común y corriente, el Jesús lo levanta temprano porque madrugaba a orar, se fue, se levantó, oraron, después salieron a caminar, fueron a la fiesta ya, a la comida donde Simón el leproso, le lavan a Jesús los pies con el perfume todo el cuerpo, después se ponen bravos, salen caminando desde ahí hasta Jerusalén, allá se arma el boroló, dirían aquí en la costa, y entonces se arma de ahí el problema, terminan llegando al lugar a Jerusalén a la noche para preparar la Pascua. Tienen la cena, hacen la cena del Señor, comen, cantan salmos y ese Jesús que no se le acaba la pila, ¿qué pasa? Se levantan y se van para el huerto de Getsemaní a orar y sobre el hecho se los lleva a esos 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, no dejó dormir a Pedrito tampoco y se lo lleva y lo arrastra hasta un pedacito más de Getsemaní para que en el Getsemaní lo que hiciera fuera orar con él y no ora y sobre el hecho ahí le dice Satanás lo pidió para zarandearlo Pedro, pero antes de que cante el gallo, no, ese día de Pedro, ¿qué tal sería ese día de Pedro? Ese día de Pedro tuvo como 60 horas, todas esas patoneadas, llegó allá cansado ese man a lo bien. Cuidado, porque cuando usted está cansado es cuando está más vulnerable a embarrarla. ¿No les pasa? Por eso es tan importante el descanso. Así que analicemos en ese día qué fue lo que le pasó a Pedro. Y aquí vemos los problemas de Pedro. Entonces, lo primero que pasa en esa caída espiritual es que no ocurre de golpe. ¿Ustedes vieron el correcaminos? Que el coyote compraba unos circulitos de huecos que dirían hueco, marca Acme. ¿Se acuerdan? Y lo tiraba. ¡fu! Y el correcaminos ¡fu! Pasaba por encima. Y el coyote ahí se dañó el hueco ese y se paraba y él sí se caía. Bueno, yo creo que así le pasa muchas veces al cristiano. Nosotros creemos cuando decimos, no, tal hermano cayó en pecado. Nos imaginamos que es un hueco, marca Acme, que nos tiraron y caímos en pecado. Eso no pasa. Dígale al que tiene al lado, mijo, usted no cae en pecado. Dígale, usted no cae en pecado. Usted lo que pasa es que se descuida, deja de hacer lo que tiene que hacer. No hace lo que tiene que hacer con su relación con Dios, no descansa en Dios. Y entonces termina así. Punto número 1, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro lo primero que hizo fue evadir. ¿Sí conocen gente que en lugar de enfrentar los problemas, qué hace? ¡Ole! ¡Ole! Evaden los problemas, son severos toreros. Porque cuando la primera mujer, que era el detalle que da Mateo, una de las sirvientas del sumo sacerdote, una de las empleadas, de las siervas del sumo sacerdote, le dice que este es discípulo de él. Y Pedro le dice, no sé de qué hablas. O sea, ¿el qué hace? ¿Qué hace? Evade, se hace
Se hacen loco. ¿Conoce gente así? ¿Que se hacen los locos? Evaden el problema. Lo primero que hace Pedro, evade. Ante la sirvienta del sumo sacerdote, Pedro evade. Intenta diluir la situación, que pase de agacho. Ella dice, yo te vi, tú eres uno de los dos, de los de él. ¿Y qué dice Pedro? ¿Yo? ¿Qué le pasa, señora? No la conozco, no sé de qué está hablando. Yo me voy. O sea, lo primero que hace es evade. Entonces, cuidado con evadir el problema. Número 2, ¿qué es lo que sigue después de que usted evade el problema? La negación directa. Entonces, ¿cómo es la negación directa? ¿Usted le ha pasado que en el trabajo, en la universidad le preguntan, ¿y usted es cristiano? Y usted dice, yo no, pero... Oiga, si vio la serie de ayer, ¿qué está haciendo? Y usted es de esos que no tiene relaciones antes del matrimonio, tan aburrido. Y usted no habla de eso. No, mira para otro lado. Evade. ¿Por qué? Por miedo, por culpa, por vergüenza, no sé. Pero lo que sucede después de que usted evade el problema es que necesariamente, ¿qué va a pasar? Que lo va a negar de manera directa. Porque después vuelven y le dicen, otra mujer que servía en el templo, donde el sumo sacerdote dice, este es uno de ellos. Vuelve y ya lo señala, sí, este es. Y Pedro dice, yo no conozco a ese hombre. ¿Usted alguna vez ha dicho eso de Jesús? ¿No? Bueno, de pronto no lo decimos con los labios. Pero si yo en su peor momento, o cuando está peleando con sus hijos o con su marido, o cuando está peleando en el carro con el conductor de atrás que lo cerró, o cuando se demoran en la fila, o cuando en la EPS lo atienden mal, o cuando, y usted se deschuquicea y se vuelve Tasmania, de pronto usted no está diciendo, yo no conozco a ese hombre, pero si le pregunto a todos los que lo vieron, ¿usted cree que ese es cristiano? ¿Qué va a decir? No, ese no conoce a Jesús. ¿No es lo mismo? Y se acuerdan que el reino de los cielos es de los valientes, que ¿qué? Que lo arrebatan, no, que son con violencia, no, que son ¿qué? Determinados, que tienen un carácter firme para autogobernarse. A usted no le están mandando ni a controlar el plan de Dios, ni a controlar a su marido, ni a controlar a sus hijos. Lo único que le dicen es, contrólese usted mismo, autogobiérnese. Autodiríjase. Y entonces de eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se autogobernó. Porque el lugar más peligroso de un discípulo es como Pedro sigue a Jesús. ¿Cómo está siguiendo Jesús a Pedro? De lejos. Lo suficientemente cerca para verlo, lo suficientemente lejos para no comprometerme. ¿Cuántos seguimos o hemos seguido a Jesús así hasta hoy? Lo suficientemente cerca para sentirme que estoy bien. Oiga, peor, si habláramos con Pedro en ese momento, él podría estar diciendo, peor los otros que no veo a ninguno. Todos se fueron a esconder. O sea, el Pedro por lo menos estaba cerca. Sí, él podría decir eso, pero es muy peligroso. Porque por eso es que recordamos a Pedro que lo negó. Pero los otros no lo traicionaron también al dejarlo botado. Pero ¿por qué el lugar de Pedro es recordado históricamente por ser el que negó a Jesús? Porque estaba lo suficientemente cerca para verlo y lo suficientemente lejos para no comprometerse. ¿Dónde está usted con respecto a Jesús? Lo suficientemente cerca para saber que se sentía bien porque está ahí, pero lo suficientemente lejos para que no tenga que comprometerse. Y entonces cuando le dicen, yo te conozco, tú eres uno de esos, él dice, yo no conozco a ese hombre, y dice que juró usando el nombre de Dios para alabar una mentira. O sea, ¿qué dijo él? Juró y rejuró. Comenzó a decir que él que él no era el que iba y que él no conoció, y mejor dicho, por esta que no. O sea, que pasó de evadir ya no solo a negar, sino incluso a jurar. O sea, cometió otro pecado ahí. ¿Cuál es? No jures el santo nombre de Dios en vano. ¿Y qué acaba de hacer Pedro? No solo dijo mentiras, porque es el 9º mandamiento que dice, no mentirás. ¿Y él qué dijo? No lo conozco, yo no soy. Ya está diciendo mentiras, pero aparte juró. Qué impresión, como si ve cuando estamos en ese lugar tan peligroso de no estar tan cerca como para estar comprometidos y no estar tan lejos como para no estar.
¿Qué lugar tan peligroso ese? Porque pasa la tercera cosa. ¿Y qué terminó pasando la tercera vez que Pedro negó a Jesús? Que le dice los hombres, ahí ya no fueron las señoras sirvientas del señor sacerdote, sino fueron quienes, unos hombres que le dicen, claro, usted es uno de ellos, ¿no lo ve que habla igualito? Se acuerde que eran de Galilea, eran costeños. ¿Cómo es que hablan los costeños? Yo me imagino al Pedro diciendo, ajá niño, yo no soy, no sé, me imagino algo así, es que yo soy malo para imitar. Pero yo me imagino al Pedro diciendo algo así, ¿sí o no? Porque dicen, usted habla como uno de ellos. O sea que lo marcaron, ¿por qué? Por la manera en que hablaba. Oiga, ¿a usted lo pueden reconocer como seguidor de Jesús por la manera en que habla? ¿O no? ¿Qué piensa usted? Porque hay gente que a veces tiene una boquita que donde tome leche se le vuelve cumis. Corta la leche de una vez. Y llegan a la iglesia y dicen, uy hermano, pero báñense esa boca con agua de azúcar por lo menos antes de entrar. Qué susto. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Pedro termina maldiciendo, jurando, y dice que él maldecía y juraba sobre sí mismo. O sea, él estaba maldiciéndose ¿a quién? Y diciendo que me pase, que me parta un rayo, que me espiche un tren, que me coja un carro, que se acuerdan cuando decías. Si es verdad. Qué locura, ¿no? O sea, ¿sí ven lo peligroso que es ese lugar de seguir a Jesús de lejos? Seguir a Jesús de lejos es el lugar más peligroso de los discípulos. Porque vamos a terminar de evadir la responsabilidad, de evadir nuestro compromiso, vamos a pasar a negar abiertamente a Jesús con la manera de vivir y vamos a terminar maldiciéndonos nosotros mismos por no estar haciendo la voluntad de Dios. Cuidado con ese lugar. Por eso es que yo digo, o adentro o afuera, pero en la mitad es como Kitty. Kitty es una gatica que tiene Daniel. Y Kitty le gusta dormir en un solo lugar, donde más estorbo haga. No importa lo que esté haciendo uno. Ella se echa a dormir donde más estorbo hace. Si hay un pasillo, ahí así atravesada cuán larga es. Pero tiene que estorbar. Ella no puede dormir en un lugar donde no estorbe. Usted no verá a Kitty arrinconada, no, la tiene que ver así. Ella no, yo digo, pero esta cómo hizo para aprender esa técnica de fastidiosidad. Pero lo cierto es que a veces nosotros como creyentes somos como Kitty. Y queremos estar en el lugar donde más estorbo hacemos. Ni lo suficientemente comprometidos con Jesús para estar cerca a Él y asumir responsabilidades, pero lo suficientemente lejos como para que no me comprometa, pero que yo alcance a sentirme que estoy, que soy parte. Y ahí es muy peligroso, amigos, porque eso fue lo que le pasó a este man. Analicemos qué pasó con Judas hasta este punto. Judas, y miremos estos corazones rotos, ¿no? Judas tiene remordimiento. ¿Se acuerda qué es lo que sigue? Que Judas tuvo remordimiento y que Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Judas tiene remordimiento, tiene como pierde el valor de sí mismo. El remordimiento tiene que ver con el orgullo herido. O sea, el remordimiento no tiene que ver con la culpa, la vergüenza en el sentido de me siento mal porque hice algo malo. El remordimiento tiene que ver con me siento mal porque me pillaron. ¿Se han conocido maridos así o esposas así? Que los cogen siendo infieles y a ellos no les da culpa y vergüenza que fueron infieles. Eso no les duele. ¿Qué es lo que les duele? Que se dejaron pillar. ¿Será que esa persona de verdad se ha arrepentido? ¿O solamente es su ego y su orgullo tratando de validar y justificar su propio pecado? Bueno, eso era lo que estaba pasando con Judas. Judas estaba, digamos, desaprobando que mataran a Jesús, pero lo entregó. ¿No es muy incoherente eso? Es como los que dicen, cuidamos el medio ambiente, pero no hacen nada por la minería ilegal. Miran para otro lado. ¿Será que eso es coherente? Eso es como los que dicen, no, hay que proteger y amar a las mujeres, pero le casca a la mujer en la casa. ¿Será que eso es coherente? Hay que cuidar a los niños, pero él tuvo 10 y por ninguno responde. ¿Será que eso es coherente? Tenemos que tener claro que nosotros a veces tenemos un Judas adentro, que decimos, pastor, es que hay que hacer esto y esto y esto y esto, y uno le dice, ah bueno, muy bien, ¿a qué horas llega mañana para que me ayude? No, yo no puedo. Pasa, ¿sí o no?
Porque a veces no nos damos cuenta que somos como un pequeño Juditas, que juzgamos que los otros quieren matar a Jesús, pero no nos damos cuenta que nosotros lo vendemos por 30 monedas. Cuando nosotros nos damos cuenta que Pedro se arrepintió. ¿Por qué sabemos que se arrepintió? Porque le dolió, dice que lloró amargamente. Y eso es lo que abre la puerta para la restauración. ¿Será que ahí tenemos un contraste entre estos dos? ¿Qué es diferente entre el arrepentimiento y el remordimiento? Que el remordimiento no hay cambio, no hay transformación. En el arrepentimiento hay un cambio de mente. La palabra arrepentimiento es metanoia, metanous. Y metanous significa transformar su manera de pensar, cambiar su manera de vivir. Metanous es que usted iba por un lugar y se dio cuenta que está mal y entonces cambia la dirección. Eso significa metanoia. Metanoia es cambiar su manera de pensar. Pero el que solo tiene remordimiento nunca cambia su manera de pensar. Solamente averigua una manera más de pecar sin que lo pillen o creyendo que puede hacerlo. Por eso podemos ver varias cosas allí. Podemos ver que Judas lo traicionó, que los sacerdotes fueron hostiles o lo condenaron de una manera injusta, fueron injustos. La multitud lo rechazó. Pedro, en medio de su debilidad, lo negó. ¿Pero qué hizo Cristo? Ayúdeme a leer lo que dice ahí. Tuvo la fidelidad perfecta. ¿A qué? A la obediencia absoluta al propósito de Dios. ¿Cuál creen que es el corazón que deberíamos seguir nosotros en cada uno de nuestros días? Pero la única manera que podemos hacerlo es teniendo cuidado de no volvernos como Pedro, de no volvernos como Judas, de no ser como los sacerdotes, porque uno puede ver la radiografía de todos esos actores de esa escena, pero que Dios nos ayude a poder tener un corazón que quiera ser como Jesús, que queramos ser íntegros, que queramos hacer la voluntad del Padre, que digamos: Dios, no es fácil, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y ser fieles en determinar cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin importar las circunstancias de los problemas. ¿Hemos aprendido algo de este capítulo 26? O sea que el camino al propósito de Dios es fácil o difícil. ¿Qué creen ustedes? ¿Pero vale la pena? Cuando Jesús y Pedro cruzan sus miradas es muy poderoso. ¿Se acuerdan que más antes, creo que es Mateo 17, si no estoy mal, cuando están en Cesarea de Filipo, que Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, que yo he orado para que tu fe no falte. Y después le dice: y tú, habiendo regresado, consolarás a tus hermanos. Uy, eso es tan poderoso, porque la caída de Pedro con un genuino arrepentimiento tiene un propósito que ya no solo está en él, sino que beneficia a quién más, a otros. Eso es lo más hermoso de que Jesús nos restaure. Jesús restaura a Pedro pensando no solo en Pedro, sino en ese propósito que ya Jesús le había dado. Cuando Jesús le dice a Pedro que él va a ser restaurado, Jesús no está dándole una esperanza. En Lucas 22, 61 nos da un detalle teológico de esto. Dice: el Señor se volvió y miró a Pedro. Qué tremendo que Pedro escucha al gallo cantar, acaba de negar a Jesús, y en Lucas 22 el detalle que nos da Lucas es que Jesús en ese momento, ¿qué hace? Mira a Pedro. Pero ustedes, ¿cómo creen que lo miró Jesús? ¿Cómo creen que es la mirada de Jesús? ¿Cómo lo hubiera mirado usted? Si hubiera sido usted el que traicionaron. Pero le aseguro que así no es la mirada de Jesús. Que la mirada de Jesús es una mirada de amor, de misericordia, de gracia. Cuando dice Pedro, se acordó que Jesús le dijo: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Esto es muy loco, porque cuando vemos que Pedro ya tenía un propósito para eso, porque Judas termina el remordimiento llevándolo a suicidarse, pero a Pedro el arrepentimiento lo lleva a ser restaurado, pero no solo a ser restaurado, sino a ser restaurado y a ser una bendición para sus hermanos, porque dice que tú consolarás a tus hermanos. Y esto es tan poderoso, porque cuando nosotros entendemos que esta interpretación bíblica, número uno, Jesús no fue una víctima de las circunstancias. Jesús tenía el poder para ser libre de todo eso,
pero por amor decidió entregarse para cumplir el propósito. Y todos los demás solamente exhibieron su humanidad, porque eso somos nosotros. Pero Jesús nos lleva a vivir una vida de acuerdo a Él. Primera de Juan 2, del 4 al 6 dice, el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Queriendo hacer la voluntad del Padre, conociendo al Padre para hacer su voluntad. Cuando Jesús le dice a Pedro, semanas atrás, tranquilo, que cuando usted vuelva, cuando usted regrese, usted mismo va a consolar a sus hermanos. Uy, qué poder. O sea, a mí me da, yo pienso en todas las embarradas de mi vida, todas. Antes y después de Cristo. Todo lo que Dios me ha permitido por bruto, por terco, por necio, por todas las tonterías que he hecho en mi vida mal. Y como eso, cuando me arrepiento, me aparto de mi pecado y voy a Dios con humildad, Él usa eso para ayudar a otros. Él usa eso para poder aconsejar a otros y consolar a otros. Pero cuando he sido terco y he sido orgulloso y he querido esconder mi pecado y he querido ser como Judas, lo único que hace eso es hacerme daño a mí y a las personas que amo. Ahora yo les cuento mi testimonio, no estoy hablando de nadie más que de mí. Y les invito a que hagan lo mismo y examinen su corazón hoy. Examinen si son un Pedro, un Judas, un Caifás o todos juntos. Depende la hora, depende el día. Y pídale a Dios que nos ayude a tener un corazón como el de Pedro, con un genuino arrepentimiento cada día. Que podamos ir a Él y decir, Señor, ayúdame a ver mi pecado, a apartarme de mi pecado y a poder amar como fui amado, perdonar como fui perdonado. Por eso, el Red de hoy, recuerda, Jesús permaneció firme cuando todos los demás fallaron. Tu salvación no depende de tu constancia, sino de la de Él. Esa es una cosa que tenemos que entender y recordar siempre. Cuando usted falle, recuerde que los ojos de Jesús lo están mirando. Pero no lo están mirando como, ¿con qué, con qué? ¿Cómo lo están mirando? Como miraron a Pedro, con amor y misericordia, porque entiende nuestro corazón. No se le olvide eso jamás, no depende de usted su salvación. Entiende, tu salvación no descansa en tu capacidad de nunca caer, descansa en la fidelidad del que nunca cayó, descansa en la fidelidad de Jesús. En eso descansa su salvación. Y decide, ¿te pareces más a Judas, a los sacerdotes o a Pedro? Todos necesitan la misma gracia. La decisión es correr a ella. No importa si usted hoy se dio cuenta que es Judas, que es Caifás, que es Pedro, no importa. Con el que usted o yo nos hayamos identificado más. Estoy seguro que ninguno se identificó con Jesús, no creo. Pero estoy seguro que todos necesitamos la gracia de Dios. La decisión que hoy le pido que tome es corra a la gracia de Dios y abrace la gracia del Señor para que el Señor lo pueda restaurar desde donde sea que usted esté hoy. Esa es la noche en la que hubo traidores, hubo cobardes, hubo religiosos hipócritas, hubo discípulos que huyeron, hubo esa noche también decenas y decenas de fallos. Hubo, pero sobre todo lo que hubo fue un rey que fue fiel. Sobre todo lo que hubo fue un sacerdote que fue leal. Sobre todo lo que hubo fue un padre amoroso que guió y cuidó la vida de Jesús, guió a su hijo a cumplir su propósito. Porque Él permaneció firme. Hoy nosotros podemos ser perdonados. Porque Jesús estuvo firme esa noche cumpliendo su propósito. Es que usted y yo hoy podemos abrir nuestros brazos y entendernos como amados por Jesús. Por eso cuando todos fallan, Cristo permanece. Dígale que tiene al lado ahí mirándolo a los ojos. Tranquilo, cuando usted falla, Cristo permanece. Cuando usted falla, Cristo permanece. Él no nos ha abandonado. Por eso no deje ni que la culpa ni la vergüenza lo acabe. La historia de Mateo 26 no es principalmente sobre hombres que fallaron, aunque cuenta la historia de todos esos que fallaron. La historia de Mateo 26 principalmente es acerca de un Salvador que permaneció fiel. Cuando todos los demás cayeron, Él permaneció fiel.